Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo. Buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por estar en el estreno en Guadalajara de Voces en la Sombra de Beatriz Rivas, autora ya desde hace tiempo en su casa Alfaguara de Penguin Random House. Gracias a todos y gracias a quienes van a conversar el día de hoy acerca de esta historia junto con Beatriz. Gracias a Jorge F. Hernández, gracias a Mónica Lavín. A huevo. Escritores mexicanos, además lectores profesionales, ellos se han dedicado también en otros espacios, en televisión, en donde pueden, en medios de comunicación, a promover la lectura y qué mejor que justo eso, dos grandes escritores mexicanos, dos grandes lectores y conversadores, pues el día de hoy sean quienes apadrinen esta novela Voces en la Sombra. Gracias también siempre por su confianza y cariño a Beatriz Rivas. ¿Qué hiciste? Jorge. Un momento. Jorge Fernández. Privado. Jorge Fernández, traes el suéter más hermoso de toda la sala. No ver. lo cubras con el librote de Voces en la Sombra. Y además nos quitas el encuadre que ya estaba armado. Sí. Muchísimas gracias. Ya verán que vamos a disfrutarlo mucho. Sin más, le dejo el micrófono a Mónica Lavín. Gracias. Gracias. Qué bueno que nos están acompañando. Es un gusto celebrar la nueva novela de Beatriz Rivas, Voces en la Sombra. Una novela singular. A mí me gusta mucho cómo Beatriz se atreve a diferentes estrategias narrativas, a explorar temas. Digo, esto va a ser una conversación, simplemente vamos a colocar el tema sobre la mesa para poder preguntarle a la autora muchas cosas, porque eso es una presentación, la oportunidad de escuchar lo que el libro o lo que está detrás del libro. El libro da una experiencia, pero la feria del libro, ya todos atrás de los libros. Vamos a ver qué nos va a comentar Beatriz de su interés por este tema. Fíjense, es la historia, Voces en la Sombra. El título parece tener mucho sentido porque es la historia de dos mujeres amantes de personajes públicos y notables en dos periodos de tiempo distintos. Anne Panjot, la amante de François Mitterrand, ¿no? Estamos hablando de los 70s en adelante, que está interesada y escribe, y este es el artificio por el que sabemos la otra historia, escribe sobre Victor Hugo y su amante Juliette Drouet, me imagino que así se pronuncia, Juju para Victor Hugo, Toto o Totó, Victor Hugo para Juliette. Dos mujeres enamoradas de hombres públicos, de hombres famosos por diferentes circunstancias, involucrados y comprometidos con una Francia liberal, republicana, y los dos con una larguísima, y más bien digamos que por el resto de su vida, tuvieron esta relación paralela a la relación pública y oficial con sus esposas, cada uno con Anne, curadora del Museo del Louvre, y con Juliette, que había sido modelo de pintores. Todo esto yo no lo sabía. Yo me enteré. Yo tampoco. Me enteré gracias al libro de Beatriz. Entonces uno se entera a través de la rendija que nos abre Beatriz, que es la de la intimidad, la de la comunicación exclusiva entre estas parejas que se aman y donde las mujeres han tenido que aceptar que su papel es a la sombra de ellos, pero que los aman por encima de ese papel con el que a veces se pelean, ¿no? Y se pelean y dicen, yo ya no quiero depender, o sea, sácame a la luz pública o deja a tu mujer, o ¿por qué si tenemos una hija, como pasa con Anne y François Mitterrand, por qué nuestra hija tiene que estar ocultándose y no decir soy la hija del presidente de Francia? Estas historias entrañables, porque desde luego somos cómplices de lo que van sintiendo tanto Anne como Juliette,
y de su desesperación, y yo diría, por lo menos en el caso de Yuyu, de su locura amorosa. O sea, estas pasiones que a veces, digo, toda pasión es insensata. Entonces, digo, las pasiones que rebasan ya cierto punto y sin embargo estas pasiones se sostienen con un vigor muy interesante porque además ellos, ahorita luego tenemos tantas cosas que preguntar, Beatriz, ya voy a acabar y decir, ellos también dependen de ellas. Yuyu lee lo que escribe Víctor Hugo, transcribe, opina, de alguna manera le da una fuerza más allá de la sexual, pero incluida la sexual, que él necesita y de la que depende también. Y Anne, por otro lado, con François Mitterrand, también tiene una conversación sobre literatura. Resulta que François también hubiera querido ser escritor, sobre muchísimos temas que los vinculan con una fuerza más allá quizás de esas familias de todos los días con hijos y con historias trágicas alrededor de los hijos, unos paralelismos que nos descubriste, Beatriz, muy, muy interesantes. Entonces, no sé, antes, bueno, quizás Jorge quiera hablar antes, pero te voy a decir mi primera pregunta. ¿Por qué? Jorge no quiere hablar. Él quería esconderse atrás de la novela. Quiere ser personaje de la novela. Sí, a huevo. ¿Quién quiere ser? ¿Yuyu? ¿Víctor Hugo? Yo soy Yuyu. ¿Por qué Beatriz escribe? O sea, digo, uno no se sienta a escribir una novela y a investigar todo lo que seguramente tuviste que investigar por años, si no hay una fuerza de una gran pregunta que tienes, que te lleva a indagar sobre estos personajes, a vincularlos y a construir estos momentos privados que solo la literatura o la novela puede hacer porque no están documentados. Y observamos diálogos y asistimos a momentos donde, como toda novela, nos vuelve voyeristas de situaciones privadas. Entonces, mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué te jaló? Me imagino que Víctor Hugo es uno de los escritores que admiras, o lo que quieres ver es la relación de estas mujeres que permanecen a la sombra y son capaces de sacrificar su voz, porque Yuyu era actriz también, tenía un sitio, pero luego el sitio solo es, no solo, a lo mejor la palabra solo está mal después de leer tu libro, es la pareja amorosa, sentimental, cómplice. Hay unas complicidades maravillosas. A lo mejor tu pregunta tiene que ver con las complicidades, no sé, ¿por qué? La verdad es que esta es la novela que no quería escribir. O sea, esa es la confesión. Porque yo ya no quería escribir sobre mujeres. O sea, yo dije ya. Escribí ya varias novelas sobre mujeres y sus amantes, mujeres más conocidas que estas dos, y yo ya quería huir de esos temas. Estaba escribiendo otra novela, pero ahí voy a París, que no sé por qué me gusta tanto esa ciudad horrorosa, pero ahí voy a París. Y entro a un museo que me encanta, a mí me gustan los museos chiquitos, entro a la casa de Víctor Hugo, que es un museo precioso, si no han ido, saliendo de aquí pueden ir. Y en uno de los cuartos me encuentro un cuadro que por burra no lo traje, digo, no crean que me lo robé, pero tengo la reproducción, de una mujer muy mayor, que después cuando vi la edad no era tan mayor, la verdad, pero se ve muy vieja, y su mirada me impresionó. O sea, eso fue lo primero que me atrajo, una mirada derrotada, melancólica, triste, no sé, como de una vida desperdiciada, fue esa impresión que me dio. Y dije, seguro es Adele, la esposa de Víctor Hugo. Pues estábamos en la casa de Víctor Hugo y dije, por fin voy a poder escribir sobre la esposa de alguien y no sobre el amante de alguien. Entonces iba yo feliz a comprobar que era Adele, y dice Juliette Drouet. Dije, ¿por? ¿Quién es esta? Y empiezo a ver el nombre en otros momentos, en otros lugares del museo. De pronto decía, en la casa de Juliette Drouet, Víctor Hugo escribió el 90% de su novela Los Miserables. Y me salta el nombre por todos lados. Entonces corro a la librería de abajo, digo, oigan, ¿qué tienen de Juliette? Y tenían muchos libros. Nos puedes interrumpir cuando quieras, cuando me esté equivocando. El carácter de la novela se presta a que yo me quede callado.
Entonces compro los libros y me entero pues que Juliette fue amante durante 50 años de Víctor Hugo. Y claro que me fascinó la historia, pero dije, no voy a escribir sobre eso. O sea, ya otra vez no. Entonces escondí los libros. 2 días después voy a una librería a comprar libros, ya sin pensar en Víctor Hugo, que es un escritor que admiro, pero vaya, yo prefiero, por ejemplo, a Balzac. Hubiera preferido escribir, ahorita voy a investigar a ver de las amantes de Balzac. Entonces voy a una librería, veo un libro que se llama El último secreto. Yo no sabía de qué se trataba, no tenía cuarta de forros. Son de estas ediciones francesas sin ilustración. Compro el libro y lo empiezo a leer y resulta que es La última amante de François Mitterrand. Entonces dije, a ver, algo me está queriendo decir la vida. Y yo no creo en esas cosas, pero en el mismo viaje me encuentro a 2 mujeres desconocidas, amantes de hombres, pues la verdad extraordinarios, de quienes yo casi no sabía. Así como tú estás sorprendida, yo no sabía de ninguna de estas historias. Pero seguí negándome y dije, no voy a escribir de esto. Me regresé a México y empecé a investigar por curiosidad y dije, no puedo no contar estas historias. Y también me ganaron mucho los personajes masculinos. O sea, Víctor Hugo, que evidentemente yo sabía que era escritor, había leído 3 novelas de él, que sí las releí. Es un hombre maravilloso. O sea, mi primera pregunta que fue, ¿cómo pudo una mujer como Juliette aguantar a este señor 50 años? Después de leer cómo era, pues creo que yo hubiera acabado enamoradísima y hubiera caído redondita en las garras de Víctor Hugo, e igual caí redondita en las garras de Mitterrand. Lástima que los 2 ya se murieron, porque si no… Pero bueno, ya di algo. No, vas muy bien. Hasta ahorita las 2 han demostrado que leyeron el libro y están diciendo todo lo que yo quería decir. Pero… A ver, aprovecho. Yo llevo varios días pensando, ¿y yo por qué voy a presentar a Beatriz Rivas? Entonces, mi primera hipótesis es, en primer lugar, tengo que desmentir que yo no fui el amante de Josefa Ortiz de Domínguez. Eso es falso. Ni de ninguno de los presidentes recientes. Ni de Peña Nieto. Son habladurías. Estuvimos en el sauna. Es una larga historia. Luego pensé, a ver, yo soy un fanático de Víctor Hugo y todas las veces en que he podido visitar su ciudad, he ido a la Place de Bosch, donde está su casa museo, y no conozco la otra casa museo que es más grande y que al parecer es mucho más entrañable la visita a la otra casa. A la de Guernsey. Pero supongo que tú no sabes que yo, cuando pesaba todavía 50 kilos más que hoy, es decir, era yo un cetáceo, yo me tropecé en la casa de Víctor Hugo y estuve a punto de romper un mueble invaluable. Hice un ridiculazo. Mis hijos estaban conmigo y discretamente se salieron del museo, como si hubieran ido solos. De milagro no rompí la mesita esa y dije, bueno, esa podría haber sido la razón. Otra razón es que yo he leído la correspondencia entre Víctor Hugo y Juliette, que está publicada. Y también he leído otras cartas de él en donde le habla a otras personas sobre Juliette. Y efectivamente vi el cuadro y yo sí intenté robármelo después de haberme tropezado y tuve problemas con la ley. Y bueno, yo estoy aquí porque te leí. Y te conozco porque te leí. El mejor elogio que se le puede hacer a un escritor en la fila es que te conocí porque te leí. Porque en este teatro, en este circo inmenso, se juega mucho a fingir que se ha leído a alguien y en realidad no se ha leído a nadie. Yo llevo
37 años presenciando personas que me han preguntado cosas que no aparecen en mis novelas. Maravilloso. Y gente que me pide que firme libros de Jorge Volpi. Y yo no los desmiento. Yo soy Klingsor. Bueno, yo estoy aquí para decir que en primer lugar, para poder cuajar esta novela se necesita oficio y talento. Y una gran cantidad de autores que desfilan por la FIL quizá tienen mucho oficio, pero no tienen talento. Y luego han venido incluso de todos los rincones de la tierra personas muy talentosas, pero sin oficio, que teniendo una gran materia prima no la cuajan. La materia prima de esto está en primer lugar en el azar, el agua del azar. Es decir, quizá como yo, tuviste en el entierro de François Mitterrand que al lado del ataúd estaba la esposa, la familia oficial, y estaba la amante con Mazarin. Exacto, sí. Yo cuando vi eso dije, ya si este güey lo hace, entonces voy a perdonar a mi tío, bueno, a mi tío Fito, a mi tío Rodrigo, a tantos tíos. Curiosamente acabo de escuchar una cosa que también justifica que yo esté aquí. Yo volé en un avión con 2 amantes de mi tío Rodrigo, en medio de ambas. Yo sabiendo que eran lo que eran, y ellas no se conocían. O sea que yo pude haber hecho ahí unas voces en la sombra, con la cobijita, hacer cochinadas. Talento y oficio conjugados también me hacen decir lo siguiente. Yo estoy aquí porque en la FIL casi todos los años lo he dicho. No casi todos los años no. Todos los años lo digo. Yo presento libros, sobre todo de escritores, que reúnen 2 cosas. Al mismo tiempo mi admiración y mi afecto. Porque la FIL desde hace 40 años, o desde antes de que existiera la FIL, a mí me ha permitido robarle autógrafos a autores que admiro, pero que no los quiero. Y no pasa nada. Y luego conocer en persona autores que quiero muchísimo, pero que en realidad no los admiro. Y cada año el problema de los amigos es que dicen, oye, ¿no se supone que somos amigos? Pues sí, güey. Entonces, ¿por qué dijiste que mi novela es una mierda? Porque es una mierda, pero no dejamos de ser amigos. Y entonces yo siempre he procurado presentar autores que reúnan ambas condiciones, y creo que desde hace tiempo lo sabes, que en tu caso, y también en el caso de Mónica Lavín, que nos conocimos en una feria del libro en Miami, que era una feria del libro muy curiosa porque todos íbamos en tanga. No, pero casi, porque incluyendo Carlos Monsiváis. ¿Te acuerdas el aire acondicionado Sí. con tal Espeluznante. rigor que todo se empañaba y Espeluznante. parecía que estábamos en Alaska más bien, ¿no? Exactamente. Entonces, una vez que ya dije estas justificaciones, me pongo a analizar que en realidad, una vez leída la novela, dije, es que con la materia prima de la cual contaste, que está a la disposición de quien quiera leer la correspondencia y ver documentales, que los hay, y luego visitar la casa museo, no solamente de Víctor Hugo, sino también Mitterrand tiene su propio espacio de memoria, de esa memoria rara en donde se combinan varias aguas de azar. Una, no solamente es que Mitterrand quiso ser escritor, es que Víctor Hugo pudo haber sido rey de Francia, rey del planeta. Carajo, el entierro de Víctor Hugo es una maravilla de impresión para un pueblo como el mexicano, como un pueblo como el francés honró la memoria de ese autor, que vistieron de luto el Arco del Triunfo. A ver quién es el asistente a la FIL que merezca que tapemos el Ángel de la Independencia con un brasier. Y el cumpleaños también, el cumpleaños. El cumpleaños era una fiesta nacional. Desfilaron el pueblo francés durante 12 horas frente a la casa de Víctor Hugo, que ya vivía en la avenida Víctor Hugo, le pusieron la avenida a su nombre. Claro, eso es grandeza, ¿no? Yo estoy gestionando también algo similar.
para la calle Margot Glantz. Se la merece Margot, porque con Margot yo recorrí París y fui a la Place de Bosch. La tengo muy presente porque ella me ayudó a entender muchísimas cosas que yo no había entendido de el papel que jugó Víctor Hugo. No se entiende si no se entiende que precisamente se desdoblaba en el apoyo que tenía no solamente en su esposa oficial, sino precisamente en Juliette. Desde entonces yo estoy buscando a mi propia Juliette. Saliendo de aquí voy al Oxxo, ayer creo que ya encontré una solución a esto. Y también creo que Mitterrand no se explica si no es a través de esa vida secreta que vivió como jefe de Estado, que guardaba un gran secreto. Ahora, eso combinado con que ambos eran europeos, en una época en que se está fragmentando la idea de Europa y hay incluso imbéciles que están atentando contra la unidad de Europa, es importantísimo que esto se traduzca cuanto antes a todas las lenguas, por lo menos de la Unión Europea, aprovechando que son invitados, regálaselas a todos estos y que se la lleven y que lo traduzcan al alemán y al italiano y al francés y al inglés. Bueno, aunque se salieron los ingleses, pero los ingleses ya les quedó claro que no son nada si no se unen. En ese sentido, si no somos nada sin unirnos, yo creo que por ahí va el hilo del agua de azar, en donde con mi obsesión, también te quería comentar que de pronto vi demasiados 19 como numerología secreta de la novela. Eso quiero que se los expliques, la cartomancia y tu calidad de pitonisa en revelar que había números que ligan las historias. Entonces, más que un cuarteto, es un juego de espejos maravilloso en donde el lector inteligente, porque una de las cosas que hay que agradecer a los escritores que tienen oficio y talento es que apelan a nuestra inteligencia. Y eso se entiende desde el principio de la novela. Es más, yo podría decir que la cita que pones de Rosa Montero, a quien adoro, es la condensación del motivo de la novela. Quien quiera seguir leyendo, lo hace. Quien no quiera seguir leyendo, bueno, que lea ese párrafo. Sí, ya porque con leer a Rosa ya cierran la exactamente, novela. podrías haber dicho eso. Ella ya dijo lo que yo quería decir en este libro, por eso está en blanco. Entonces, todas esas razones son que yo vine para abrazarte, para felicitarte y para exhortar a todas las personas que están aquí a que, como sucede con otros libros, hay que comprar más de un ejemplar. Hay uno para consumo personal y el otro regálenlo. Y antes de Navidad nada más pregúntenle a quien se lo regalan, ¿y ya lo leíste? La primera respuesta que espero es sí, lo devoré. Yo sé que da mucho coraje porque te tardaste mucho en escribirlo y da coraje que te dicen, puta, oye, lo leí en un viaje a Silao. En un viaje a Silao de 2 horas. Ay, maestro, me tardé años haciéndolo. Bueno, la otra es que se va a generar mucha tertulia, porque todos tenemos algo que opinar sobre esto. Yo sé que tengo fama de Casanova, de gigoló, de que yo vengo a la FIL para ligar, lo cual es falso. Le pueden preguntar a Salman Rushdie, al fantasma de Saramago. Yo jamás traté de ligar con Saramago como otros, pero yo soy monógamo. En realidad he sido monógamo. No sé si esto me permita pensar que para poderme convertir en Víctor Hugo me tenga que desdoblar. La talla, ahí va. Entonces, lo primero que preguntaría yo es, explícanos los 19 y después te abrazo en público. Gracias. Bueno, les explico más cosas todavía. Cuando empecé con la investigación, efectivamente me di cuenta de todas las coincidencias que yo no sabía. Un poco lo dijiste tú ya con Víctor Hugo. O sea, son personajes que van más allá de un escritor y un político. Víctor Hugo quería ser político, François Mitterrand quería ser escritor. Ambos son grandes humanistas, ambos lucharon por la democracia, por la libertad, contra los prejuicios, por la tolerancia. Víctor Hugo La pena de muerte.
Justo eso, Víctor Hugo luchó toda su vida contra la pena de muerte. ¿Y quién prohíbe la pena de muerte en Francia? François Mitterrand, varios años después. ¿Quién es el primero que habla de la Unión Europea y dice es ridículo que haya fronteras, una moneda única? Víctor Hugo. ¿Quién firma el Tratado de Maastricht años después? François Mitterrand, ¿no? Ambos pierden a su primer hijo de meses. O sea, hay unas coincidencias impresionantes. Y la otra que de repente vi ya en la redacción de la novela fue el 19. Dije, a ver, esto es… Y de verdad yo no creo en nada, yo no creo en cosas raras, sí creo en el poder de la ficción y del amor, pero fuera de eso no creo en nada más. Pero ahora sí creo en el 19. Bueno, y en ti. Bueno, también en ti. Gracias. Sí, Resulta… Perdón, no, sigue. a los 19 años empieza a salir Anne Panjot con François Mitterrand. A los 19 años se casa Daniel Mitterrand con François Mitterrand. A los 19 años Juliette tiene a su hija, la hija de un escultor. 19 años pasa en el exilio Víctor Hugo, 19 años pasa en la cárcel Jean Valjean, el Vámonos protagonista todos. de Los Miserables, que además yo no sabía que antes se llamaba Jean Tréjean y Los Miserables iba a llamar Las Miserias. A los 19 años los fotógrafos del Paris Match, los paparazzi, dan a conocer al mundo a Mazarin, la hija de Anne y de Mitterrand. ¿Qué más hay? A los 19 hay un chorro de cosas más que ya no me acuerdo. Ya no recuerdo, pero de hecho le dediqué un capítulo a este número porque me pareció impresionante todas las coincidencias. Claro. Y en ese mismo capítulo sale Daniel. Mi idea era que las esposas no figuraran, porque las protagonistas eran ellas, y de repente me di cuenta que las esposas también eran unas mujeres maravillosas, ¿no? Y leí la autobiografía de Daniel y dije, la tengo que poner. Y además que Daniel tuvo mucho que ver con México. No sé si se acuerdan que vino a ver al subcomandante Marcos, se hizo muy amiga de la mamá de Marina y Jorge Castañeda. Y de Francisco Toledo. Eso sí, no, eso creo sí que eso no lo supe. Mire, sí, ahorita lo voy a poner aquí en… Bueno, ya no sé tú qué estaba yo diciendo. Sí, perdón, la madre de mis hijos, sobrina de Francisco Toledo, en una reunión de su familia, yo me enteré que a Toledo lo citaba Daniel, y sin avisarle al presidente. Y a veces entraba François Mitterrand y veía a este personaje que creía que era un jardinero. Y era nada más y nada menos quiero que decir Toledo. algo, porque lo que estamos aquí compartiendo es información. Pero a mí lo que… No, sí, información, pero a mí lo que me maravilla y admiro de este trabajo, Beatriz, es cómo de estas cartas, de esta información, tejes cada capítulo, porque además hay momentos en que hay una cita, porque se escribían cartas o escribían diarios, y cartas con este contenido amoroso tan privado, diría yo, ¿no? Y también se peleaban por escrito. Claro. Sí. Lo cual hay que resucitar, amigos. Claro, y cómo teje Beatriz, cómo tejes en los diferentes capítulos, más o menos hay un trenzado, un capítulo de Anne, un capítulo de Juliette, más o menos, porque comparten ser amantes y ser viudas. O sea, las dos pierden al marido, o sea, no saben que se van a quedar sin… Cuando son amantes durante 50 años, no presagian que alguna vez van a ser las viudas no oficiales de estos hombres. Y esto a mí también me parece muy interesante, ese momento donde Daniel saluda en ese capítulo a Mazarin, ¿no? Y le regala lo que el papá le ha dejado, lo que Mitterrand, que es como un momento donde las cosas se colocan con la dignidad necesaria y justa. Pero a mí me gusta mucho cómo se llaman los capítulos, cómo tú explicas al final que esos títulos de capítulos están tomados de las cartas, de frases que son de Mitterrand para Anne o de Víctor Hugo para Juliette, ¿no? Por ejemplo, usted me ayuda a rechazar un destino ordinario, escribe Mitterrand. Un hombre y una mujer recorren. O sea, hay estas frases como muy sugerentes y están tomadas textualmente. Amo escribir tu nombre, por ejemplo. Es un poderoso nombre de capítulo y es una cita de algo que escribe Mitterrand, y está este diario perdido
fragmentario, medio loco, medio desordenado, no loco, de Yuyu, donde nos hace revelaciones de la vida cotidiana muy interesantes, porque además de todo lo que han dicho de Víctor Hugo, resulta que le gustaba la decoración, que esos muebles en los que tú te caíste, Si le gustaba comprar antigüedades, ¿no? Y le quería gustaba ser la decorador, decoración. sí, de pronto dice, yo hubiera querido ser decorador. Sí, efectivamente a mí, bueno, de las cartas y de los diarios, para mí fue, sin eso no hubiera podido escribir la novela, porque ahí están las voces. Entonces, haber leído las cartas de amor que le escribía Víctor Hugo a Juliette y le contestaba a ella, los diarios de los dos, las cartas de Mitterrand, el diario de Mitterrand, que búsquenlo en Google porque de veras es una belleza. El señor viajaba, asambleísta, ministro, presidente, viajaba con sus tijeritas y su diurex y le recortaba noticias, fotos, postales de los hoteles y así, hizo un diario durante 7 años. Es una belleza. Entonces todo esto me hizo empezar a escuchar sus voces, porque no es fácil meterse a los personajes, pero ahí lo tenía yo, vaya, de manera gratuita, ¿no? Al leer sus cartas realmente empiezas a escuchar sus voces y empiezas a escuchar sus conversaciones y a saber cómo son en la intimidad, porque las cosas que se dicen dos amantes, yo creo que es lo más entre cursi, pero lo más neta que hay, ¿no? entre estos personajes. Entonces estas cartas, que valen muchísimo la pena, son las que me hicieron construir la novela. Y la otra parte que tú dices de cómo engarcé las historias, yo había escrito una novela parecida, por eso me resistía, de Voltaire y Madame du Châtelet y Gerda Taro y Robert Capa, con 200 años de diferencia, y ahí sí lo que hice es un capítulo de uno, otro del otro, y los fui separando. Aquí dije, a ver, no puedo autoplagiarme y escribir de la misma manera, con la misma técnica, el mismo narrador. Entonces lo que decidí es que esto sí es ficción. La novela empieza con Anne Panjot, que entra al Museo de Víctor Hugo, que es lo que a mí me pasó, ve el cuadro y se obsesiona con la historia de Juliette Drouet, porque se da cuenta que es lo que ella está viviendo también. Esto obviamente es ficción, todo lo demás es real, y es a través de la mirada de de Anne, que conocemos la historia de Juliette. Y ahí sí, en todos los capítulos están los 6 personajes, porque finalmente también Adele, o sea, las esposas, y Daniel tomaron un papel muy importante. Yo me negaba a que hubiera víctimas y el malo y el bueno, y que los hombres fueran los malos y los malditos que les ponen los cuernos. Y de pronto la misma historia me hizo darme cuenta pues, que las esposas no eran víctimas. De hecho, las primeras que les ponen los cuernos fueron ellas. Adele con el mejor amigo de Víctor Hugo y Daniel con su profesor de gimnasia. Además más joven que ella. Y Alexis Clavel es una invención, es un artificio necesario, Alexis ¿verdad? Clavel es una invención porque yo necesitaba un confidente de Anne. Y lo que sucede con Alexis y Anne, que no se los voy a adelantar porque ahí está el cierre de la novela, léanla, pero sí, Alexis es el único personaje ficticio. Totalmente. Todo lo demás, todo lo que está entrecomillado, todo lo que se dicen, todo lo que se escriben es real. O sea, lo saqué de pues, la cantidad de cartas que tú leíste, de la correspondencia, que vale mucho la pena. Es bellísimo, bellísimo lo que se escriben. Mitterrand era un gran escritor. Sí, claro. Y Víctor Hugo, pues, era un héroe nacional. O sea, era mucho más que un escritor. Es un hombre que luchó, que dio su vida por el país. Por eso hay algún capítulo precisamente del entierro, porque cuando yo vi las fotos del entierro, que sí hay fotos, ya en ese momento existía la fotografía, dices, ojalá en México, lo pensé, en México tuviéramos a alguien, escritor, político, quien fuera, a quien el pueblo tuviera esas ganas de hacerle ese homenaje. No existe. Y Víctor Hugo es impresionante cómo le rinden homenaje, porque fue un hombre muy importante, no solo para Francia, sino creo que para el mundo. Y fue un amigo de México. Hay que leer la correspondencia que tuvo con Benito Juárez y cómo defendía que mientras él luchaba contra el enano Le Petit Napoleón III, Juárez estaba enfrentándose al mismo enano con el ejército más poderoso del mundo. A ver, yo creo que lo que acabas de mencionar abre una ventana o una hebra que de nuevo voy a mencionar a mi familia. Evidentemente cualquier lector al leer esto,
creo que todavía estamos en una época en que podemos identificar situaciones absolutamente desgarradoras. Es decir, que una mujer tenga que decirle a su abuela que la niña que tuvo no es su hija, sino que es la hija de una amiga que ella cuida de vez en cuando. Pues La sí, abuela nunca se entera que es bisabuela porque no se le informa. claro. Y aunque lo podría haber intuido, ni la intuición sirve para desatorar son mentiras. En el fondo, esta novela también tiene que ver con el amor de verdad y con el amor de mentiras, de simulaciones. Yo también estaba pensando en otro momento de Mitterrand que es muy importante, que es cuando rescata a Robert Antelme, que era el esposo de Marguerite Duras. Él va a un campo de concentración y ahí lo rescatan con 41 kilos. Eso es lo que pesaba ese hombre, que ya era un cadáver, y curiosamente lo lleva de regreso a París para que esté en brazos de Marguerite Duras, y aunque le rescata la vida, en realidad regresó para divorciarse de Marguerite Duras, porque el amor que tenían no era más que una especie de alianza de la resistance. Entonces, el amor de verdad dictó que no iban a seguir juntos. Y aquí, en todas las páginas que yo iba leyendo, iba viendo, no, a ver, Víctor Hugo en realidad, ¿a quién es a quien ama de verdad? Pues yo creo que a Juliette, cuando su esposa se muere, cuando Adele se muere, se entristece, pero digamos que sigue con su vida. Y cuando muere, cuando Juliette muere, no vuelve a escribir una palabra y no vuelve a salir de su casa y muere un año después. Sí. ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Me están Y diciendo ya, que se caray. acabó el tiempo. O sea, apenas estamos De empezando. estas pasiones que pueden continuar. No, bueno, pero lo que no se ha disfrutando acabado es en la lectura. la peregrinación, siguiendo el libro grandote, al stand en donde ella va a firmar. No, No, ¿Aquí va a ser? aquí. sí. Bueno, entonces ya no hagan peregrinación, hagan fila. Lo que sí es importante es un aplauso y que vean que la voy a abrazar públicamente. Enhorabuena. Fírmanos. Ven. Tienes razón, no era viuda, ¿verdad? Me equivoqué en esa estupidez que dije. Jorge Hernández, con la posibilidad inigualable de estar con dos mujeres en la fila, más la que se atravesó.